Corte V presenta. Amable auditorio de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión especial con motivo de la primera gran actividad de la Feria Internacional del Libro Oaxaca en su emisión número 38. En este 2018 tenemos una gran personalidad, uno de los pensadores más importantes del mundo y que nos va a dar una conferencia acerca de la democracia y la ciudadanía. Me refiero a Gilles Lipovetsky. Maestro francés, nacido en 1944, quien es catedrático de filosofía en la Universidad de Grenoble y que saltó a la fama mundial en 1983 con la publicación de su libro La Era del Vacío, donde reflexiona sobre la contemporaneidad. Lipovetsky habla acerca de la hipermodernidad y de la hiperindividualidad y comenta cómo los filósofos se han mantenido alejados de los movimientos de masas y se dedica él mismo a investigar estos movimientos y hacer reflexiones sobre cómo es el individuo y cómo es la sociedad en esta época. Posteriormente, en 1987, con su segundo libro, Gilles Lipovetsky reflexiona acerca de la moda desde la perspectiva de la tolerancia y de la relatividad de los valores. Entre otras cosas, Lipovetsky nos comenta cómo vivimos en una era de soledad, cómo el encapsulamiento de los seres humanos en sociedades dictadas desde arriba por gustos que se deben seguir de manera masiva, este ser humano se encuentra aislado y tiene un sentido profundo de soledad que llena, por ejemplo, con vínculos afectivos con las mascotas. Esto nada más es un apunte. La obra de Lipovetsky es muy amplia y ha provocado mucha polémica. Él ha tenido incluso momentos de reflexión de los libros que escribió hace aproximadamente 30 años, revisa sus ideas, ve la vigencia que puedan tener en este momento, pues estos libros fueron escritos antes del acceso masivo, por ejemplo, a las redes sociales y antes de esta crisis europea. Hay que recordar que él es francés y que nos escribe desde la perspectiva de la sociedad occidental y de los países desarrollados, y cómo estos libros, le comentaba, se escribieron antes de las grandes crisis económicas que pusieron en jaque a los países europeos y de las grandes corrientes migratorias, cosa que ahora nuevamente está en el ojo del huracán precisamente por los acontecimientos recientes de la caravana de personas de ciudadanía hondureña que atraviesa nuestro territorio nacional. En fin, Gilles Lipovetsky, uno de los gigantes del pensamiento mundial, está aquí en Oaxaca, en la Feria Internacional del Libro, en su edición número 38, y como esta conferencia usted podrá escuchar otras más con personas dedicadas a la reflexión de nuestro entorno, a los problemas de la sociedad, de la justicia o de la injusticia, de la falta de igualdad y muchos otros aspectos que es importante que como sociedad reflexionemos antes de actuar. El doctor Gilles Lipovetsky, además de esta conferencia, tendrá otras actividades en la ciudad de Oaxaca y es muy interesante, por supuesto, estar ahorita a la espera de esta conferencia llamada Ciudadanía Política, Pluralismo y Democracia en la Era de la Hipermodernidad. Está haciendo su llegada a este espacio de conferencias el doctor Gilles Lipovetsky. Mandamos cámaras y micrófonos hasta allá. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de Corte V, por supuesto. Damos paso al programa de actividades literarias con la conferencia inaugural Ciudadanía Política, Pluralismo y Democracia en la Era de la Hipermodernidad, a cargo del sociólogo y filósofo Gilles Lipovetsky. Gilles nació en 1944 en Millau, Francia, y es considerado uno de los filósofos posmodernos más destacados. En 1983 publicó la que sería una de sus obras más destacadas, La Era del Vacío.
ensayo de referencia para entender un mundo guiado por el consumismo y el narcisismo desenfrenado. El conjunto de su obra está dedicado al análisis de la posmodernidad e hipermodernidad, un término acuñado por él. Estudia la cultura de masas, el consumo, el individualismo, la moda, el lujo y la cultura como mercancía. Entre su obra se encuentran publicaciones como Los tiempos hipermodernos, La estetización del mundo, El imperio de lo efímero, El lujo eterno, La sociedad de la decepción, Metamorfosis de la cultura liberal, de la ligereza, El crepúsculo del deber, entre otros. La 38 Feria Internacional del Libro de Oaxaca se honra con la presencia y participación de Gili Lipovetsky, a quien le damos la más calurosa bienvenida. Y le cedemos el micrófono para escuchar la conferencia Ciudadanía, Política, Pluralismo y Democracia en la era de la hipermodernidad. Muchas gracias. Bienvenidos. Ça marche Ça marche? Ah oui, ok. Je veux d'abord remercier les organisateurs de cette Feria del Libro dans votre super... Je viens souvent au Mexique, en moyenne 1 fois ou 2 par an, et c'est la première fois que je viens à Oaxaca. Donc c'est vraiment un vrai bonheur de me retrouver parmi vous, devant une salle si nombreuse et si chaleureuse. Donc c'est un vrai bonheur d'être là pour parler... Ah, changer. C'est pas une bombe, hein, n'ayez pas peur. D'une question qui nous préoccupe tous et qui vous préoccupe tout particulièrement puisque vous allez avoir des nouveaux présidents dans quelques semaines. L'Amérique latine est secouée par des mouvements qui ne marchent pas. C'est mieux comme ça? Pardon. La question que je voudrais aborder aujourd'hui avec vous, c'est d'essayer de penser la politique à l'âge de l'individualisme. En este momento hay algunos aspectos de audio que están resolviendo en el mismo foro. Bueno, entró el doctor Gili Lipovetsky, agradeció a los organizadores de la Feria Internacional del Libro, comenta que ha venido a México con cierta frecuencia, 1 o 2 veces por año, pero que es una ocasión especial esta de venir a Oaxaca. Después le cambiaron el micrófono y dijo, no es una bomba, ¿verdad? No debo tener miedo. Y ya después empezamos a tener más... problemas con el audio. En este momento están haciendo el ajuste para que usted escuche no solamente la exposición en francés del doctor Lipovetsky, sino también, por supuesto, su traducción. Una de las cosas importantes con este pensador es que desde la Universidad de Grenoble, en Francia, ha hecho todo este corpus académico que realmente ha puesto a pensar cómo en un momento de hiperconectividad, de supuestamente relación muy profunda y muy fácil, en un momento en que podemos viajar de un lado a otro en el mundo, de que podemos comunicarnos a través de los dispositivos móviles y que las noticias corren muy rápidamente, el ser humano en realidad no ha podido tener un ejercicio de la libertad, y que la tecnología no ha posibilitado por sí misma el hecho de que los individuos puedan tener un sentido mayor de comunidad. Al contrario, se les ha aislado, se les ha dado la ilusión de que pueden escoger y no pueden escoger. Siguen modas y patrones que tienen que ver con diseños masivos y existe un aislamiento tras las murallas de sus espacios de confort. También se habla acerca de cuestiones que antes no eran de hecho tan altamente comercializables, todo lo que tiene que ver con el espíritu humano,
¿no? El arte, la belleza. Habla también del lujo y el confort como mercancía, la estetización, el darle un sentido estético y bello a todo aquello que se pueda vender. Habla sobre la estetización del mundo capitalista, habla sobre la decepción contemporánea. De hecho, en el caso de Lipovetsky ya no se habla de modernidad o de postmodernidad, sino de hipermodernidad. Y ya no se habla del individuo como el centro de la acción, de la participación y de la concepción de una sociedad, sino que esa individualidad se ha convertido en una hiperindividualidad y que todo ello tiene sus consecuencias. En este caso, el doctor Lipovetsky nos va a hablar acerca de la cultura democrática, hablando con algunos académicos de nuestro estado de Oaxaca. Ellos me comentaban que les interesaba mucho saber qué dice Lipovetsky acerca de esas regiones que no son Europa, que no son el mundo industrializado, que no son el mundo que dicta las premisas del capitalismo globalizador que ahora estamos viviendo. ¿Qué opinión tiene acerca de los procesos democráticos en Latinoamérica, de la participación de colectivos que muchas veces han estado acallados, de cómo se integra o cómo se percibe, si no hablamos de integración, a aquellos grupos que históricamente han estado aislados y vulnerables, como los grupos originarios o como las minorías que han tenido que luchar por sus derechos? Sería muy interesante escucharlo de voz del doctor Lipovetsky. Y además, bueno, yo no sé si, creo que no habrá sesión de preguntas y respuestas. Sería maravilloso, sería un privilegio que esto existiera. Sin lugar a dudas, sabiendo el lugar donde está plantado el doctor Lipovetsky, va a tocar estos y otros temas. Vamos a un corte, regresamos con esta conferencia magistral. Mil gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial con motivo de la primera gran actividad de la Feria Internacional del Libro Oaxaca en su edición número 38. Tenemos al doctor Gilles Lipovetsky ya dando su conferencia en esta Feria Internacional. Disfrútenla.
social. La famille, la religion, les loisirs, la consommation, le tourisme, les rapports entre les hommes et les femmes, entre les parents et les enfants, mais aussi, évidemment, la vie politique. Et ce matin, c'est plus précisément sur la manière dont la culture néo-individualiste a reçu le rapport à la vie politique que je vais essayer de montrer. Mais avant d'entrer frontalement dans le rapport à la vie politique, je voudrais d'abord très rapidement situer cette nouvelle révolution individualiste dans la longue marche des sociétés modernes. L'individualisme en Occident s'est constitué au XVIIe et au XVIIIe siècle avec la reconnaissance de l'individu libre et égal en droit. C'est une invention absolue dans l'histoire. Dans aucune société, il n'y a eu cet idéal, ce principe qui est à la base des droits de l'homme, dans laquelle les sociétés posent que chaque humain est reconnu libre et égal en droit aux autres. En donde cada uno se reconocía libre e igual ante el otro. Le problème, c'est que cette nouvelle culture, qui n'est pas une mode, mais qui est véritablement le code génétique que es el de la código culture genético moderne, de la cultura le code moderna, que no es génétique de una la culture moda, moderne, c'est l'individualisme. que es el Le problème, c'est que individualismo. pendant des siècles, ce principe, il a été contrecarré par des tas de mécanismes. Par exemple, l'éducation était encore Estaba controlada por autoritaire. muchos mecanismos Il y a como eu la les educación idéologies la educación, politiques qui appelaient les hommes à se autoritaria, la sacrifier ideología política pour que pedía al hombre les que se grandes causes sacrificara politiques. por las grandes causas Dans les políticas. partis politiques, partidos les políticos. militants devaient taire leur libre opinion. La Le libre parti opinion. avait toujours raison. Donc, si vous voulez, pendant longtemps, on célébrait la liberté, l'autonomie des gens. Mais dans les faits, l'individualisme était extrêmement limité. Par exemple, tout El le monde individualismo était estaba reconnu extremadamente libre et limitado, égal. por Comme ejemplo. vous le savez, les hommes et les femmes ne l'étaient pas. En matière No todos d'éducation, eran iguales, los de hombres y las sexualité, mujeres, en la des educación, en la professions, sexualidad, de la vie politique, en las profesiones, en la vida política, les hommes et les femmes n'étaient los pas hombres du tout y las mujeres posés no sur un eran pied d'égalité. para nada Donc, si vous voulez, iguales. pendant, disons, plus de 2 siècles et demi, les idéaux collectifs, la nation, la révolution, la société sans classe, l'emportaient sur l'exigence de liberté. La liberté individuelle était reconnue en principe, mais dans les faits, c'était les idéaux de l'ensemble social, les idéaux collectifs primordiaux. C'est cela qui a changé, en gros, depuis 1960, à peu près. Nous vivons un nouvel âge qui coïncide avec un individualisme hypertrophié total, un individualisme extrême, parce que les anciens verrous, les anciens ont été écartés. Alors, on peut dire, si vous voulez, que entre 1700 et 1960, il y a eu une première révolution qui était la révolution moderne, et donc qui a entraîné un individualisme moderne, alors que depuis 50 ans à peu près, les mots ont disparu
Une explosion de l'individualisme, un individualisme. Algo desapareció y surgió el individualismo, y es un individualismo que podríamos calificar de narcísico y que vemos en particular la relación que tenemos con el cuerpo, con la apariencia, pero también cada vez más en las redes sociales, en los selfies, en los discursos, en las cámaras web, en toda escenificación de la persona. Nos queremos valorizarnos a nosotros mismos, y entonces vamos hacia un individualismo cada vez más exacerbado, que es característico de este hiperindividualismo. Este hiperindividualismo, primero, es la explosión de la autonomía. La autonomía en la familia, por ejemplo, la gente se divorcia, la gente tiene hijos, pero fuera del matrimonio. Ahora hablamos de matrimonio homosexual. Entonces, las antiguas estructuras, instituciones que existían, desaparecieron. También tenemos la presencia de esta revolución individualista dentro de la religión misma, con todas estas conversiones que han surgido. Mucha gente cambia de religión, eso siempre ha existido, por supuesto, pero son elecciones personales. La gente decide cambiar de religión porque está muy bien. Me parece que en el budismo o en las nuevas creencias encuentro algo que está bastante padre. Por ejemplo, en Brasil lo encuentran, es masivo, hay conversiones brutales que tienen impactos políticos, de los que vamos a mencionar después, que son muy fuertes, y me parece que estamos en el menú de las religiones. La gente construye su propia religión. Un poco de budismo por aquí, un poco de protestantismo por aquí. Bueno, voy a aceptar esto del catolicismo, pero esto no. Creo en el paraíso, pero no en el infierno. Entonces, vemos que la gente se vuelve consumista en este ámbito, en comparación con las antiguas religiones que eran cosméticas. Entonces, vemos esta lógica del menú en todas partes, tanto en la familia como en el consumo, en el entretenimiento, en la moda, en la alimentación. Para tomar este ejemplo, pero vamos a llegar a lo político. Van a ver, la gente cada vez más come lo que sea, a cualquier hora. Es para que entiendan esta nueva lógica individualista. Cuando yo era niño, yo me acuerdo, con mis abuelos yo tenía que comer lo mismo que ellos, a la misma hora, a las 12. Existían las tradiciones y era terrible si no se obedecía esas tradiciones. Ahora van en la ciudad, en Francia, comen a las 4, a las 2 de la mañana, a cualquier hora. Entonces, las formas tradicionales para comer siguen existiendo, pero se come tailandés, chino, japonés, francés, italiano. La gente compone o vuelve a componer su modo de existencia. Y esa es la lógica hiperindividualista en la cual la individualidad autónoma vale más que lo colectivo, más que las instituciones colectivas. Y disculpen esta introducción, pero esta lógica la encontramos ahora en la vida política. Y eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Lo que cambió de manera más profunda desde hace medio siglo es que ya no tenemos grandes utopías colectivas que se encuentren en ruptura con el presente. Desapareció la palabra. Todo lo que marcó la modernidad desde el siglo XVIII, el nacionalismo, la revolución, el comunismo, el socialismo, el fascismo, todos estos sistemas que fueron terribles ya no tienen credibilidad.
los individuos actualmente ya no creen en esas utopías, en esos sueños colectivos que nos prometían un mundo mejor. Ya no creemos en eso. Bueno, la situación hoy en día es que ya ningún ideal político es capaz de hacernos soñar, ponernos a soñar. Ya ningún sistema nos da la esperanza de un porvenir que sea mejor. Y sobre todo, de un porvenir que sea totalmente diferente del presente. Porque dense cuenta, durante 2 siglos existía esa idea según la cual se podía cambiar el mundo gracias o mediante la política. La política era la potencia de la voluntad de los hombres que podía sacarlos de la manera en que vivían y construir con ello un mundo que sea diferente del nuestro. Hoy en día sigo buscando en este planeta y me parece que ya no hay ningún sistema capaz de decirnos, ¿saben qué? Aquí hay un programa para un mundo totalmente diferente de la democracia y del liberalismo. La era de la hipermodernidad entonces coincide con el final de la fe en los grandes sistemas políticos utópicos de la modernidad. Ya no creemos en ellos. Ya no hay lo que comentaba Raymond Aron, la religión secularizada, porque esas ideologías eran formas de religión, pero religiones laicas, sin trascendencia, pero eran como religiones. Es como el paraíso, pero en nuestro planeta. Vamos a cambiar el mundo, vamos a quitar la miseria, vamos a eliminar la explotación, las desigualdades, la alienación, todo eso vamos a hacerlo desaparecer gracias al comunismo, a la revolución. Y como lo saben, fue un desastre total. Y el paraíso no llegó a nuestra tierra y conocimos más bien el infierno. Las razones de esta derrota en la creencia, en estas religiones políticas, no son muy difíciles de entender. Las primeras razones objetivas se encuentran en el horror que acompañó este siglo XX, 2 guerras mundiales. ¿Y qué tipo de guerras? Una verdadera carnicería. La Shoah, la solución final, el Gulag, la masacre de poblaciones en China, en Rusia, en Camboya, que tenemos un estimado de 90 millones de muertos por la revolución comunista en el mundo. Es algo terrible. Y por supuesto, eso hace que tomemos distancia con respecto a estos grandes sistemas de utopías de la vida. Pero pienso que no fue suficiente. No fue suficiente para derrocar el lugar que tiene el sueño, la fe en esos sistemas políticos. En realidad, lo que hizo que cayera la creencia en estas grandes ideologías fue la llegada de la sociedad del consumo en los años 50 y 60. Es difícil entender la relación con esto, pero me parece que es el punto fundamental. ¿Y por eso por qué? Bueno, porque la sociedad del capitalismo del consumo es el sistema que les dice: tienes que vivir bien ahora, en este momento. Tienes que disfrutar la vida.
No existe otra vida. Se te antoja esto, cómpralo. Cómpralo con crédito. No tienes dinero, no pasa nada. ¿Quieres ir a Cancún de vacaciones? Ándale. Con un crédito, luego lo pagas. ¿Necesitas una casa? Ahí está. Entonces, para todo lo que necesiten, la sociedad de consumo es una estimulación continua que toca el tema de del disfrute. Perdón, se cortó el sonido. Entonces, esta lógica del presente es un baño ácido para las grandes religiones políticas, porque las grandes religiones políticas eran lo que se iba a hacer el día de mañana. Tienes que sacrificarte hoy para el porvenir, para tus hijos. Tú vives mal, pero no pasa nada, porque tus hijos van a vivir mejor. Y la gente aceptó ese sacrificio. Pero hoy ya no queremos ese sacrificio. El capitalismo de consumo destruyó ese ideal de sacrificio. Puso la exigencia de una vida de inmediatez, de una vida en el presente. Y es esta civilización del presente la que destruyó los ideales sacrificiales y por lo tanto las grandes ideologías. Pero por supuesto, este es el primer elemento que cambió de manera fundamental o que cambió fundamentalmente con respecto al pasado. Pero eso llevó a conductas por parte de los ciudadanos totalmente nuevos, porque antes existía ese ideal sacrificial. La gente vivía para el partido político, para una gran causa política, y hoy en día ya no quieren eso, ya no quieren esa causa, quieren vivir para ellos, para su familia, quieren vivir bien ahora. Simultáneamente, tenemos un fenómeno muy típico de este hiperindividualismo. Al mismo tiempo que esa pérdida de fe, tenemos un ausentismo por parte de los ciudadanos. Una falta de participación por parte de los ciudadanos desde los años 80. Ahora tenemos democracias en las cuales cierto número, cada vez mayor, de jóvenes en particular, que ya no votan durante las elecciones o que ejercen su derecho de voto cuando les da la gana. Este fenómeno lo conocemos, lo hemos visto en todas partes. En nivel de tendencias, el porcentaje de ciudadanos que ejerce su derecho a votar está mermando en todas las democracias. Entonces lo hemos condenado. La sociedad hiperindividualista ha sido condenada porque decimos, bueno, pues la gente ya no tiene ese sentido del deber. Y es cierto, de cierta forma, ese comportamiento del ciudadano se acerca al consumidor. ¿Y eso por qué? Pues porque no estamos ante una ocultación total de la voluntad de participar a la vida ciudadana. Más bien los ciudadanos eligen. Es decir, cuando hay elecciones importantes, la gente va a votar y a veces no vota. Por lo tanto, tenemos, bueno, para simplificar, podríamos decir que la cultura del ciudadano pasó del deber al derecho. Antes teníamos que ir a votar porque era una obligación, era una virtud, la virtud de votar. Hoy en día vamos a votar cuando se nos antoja, en función de nuestros intereses. Por lo tanto, no hay que ser totalmente pesimistas.
Porque en algunos casos, en algunas elecciones, y me parece que aquí en México las últimas elecciones tuvieron mucha participación, la gente fue a votar porque la gente esperaba algo, entonces la gente va y vota. Y cuando la oferta política es importante, entonces la ciudadanía participa, pero ya no es algo sistemático. Por lo tanto, tenemos votos que son erráticos, volátiles. Y en ese sentido tenemos una tendencia a la alza de la autonomía por parte de los ciudadanos porque van a votar en función de sus elecciones, de lo que eligen, de lo que quieren. Muchos jóvenes dicen que ningún partido representa sus ideas. Dicen que ya no creen en lo político, en la política, porque no va a cambiar su vida. ¿Vas a votar? No, porque yo la política, la verdad, no sirve para nada. Todos los políticos son farsantes, así dicen los jóvenes. Por lo tanto, para muchos jóvenes, la política es algo que no les interesa. Es algo que podemos observar, pero me parece un poco injusto, la verdad. No es exactamente lo que observamos. No es cierto que la política ya no interese a los ciudadanos. Solo les interesa en función de los momentos, de lo que se juega en ese momento. Y ya no es una situación que podríamos calificar de sistemática. En cambio, lo que sí ha cambiado es la relación de los ciudadanos con sus partidos, con los partidos políticos. Los partidos políticos ya no tienen tanto poder sobre los ciudadanos, poder de atracción sobre los ciudadanos. Hasta los años 50, 60, la gente votaba de manera regular. Si ustedes eran católicos, votaban por la derecha. Si eran obreros, por la izquierda, comunista. Existían votos políticos claros. Hoy en día, los individuos cambian. Y eso pasa entre una elección y otra. Y es difícil tener un perfil claro, una idea clara de la manera en que la gente va a votar. El voto político es mucho menos identitario que antes. Antes, el modo de votar indicaba quiénes eran ustedes, ¿no? Si antes iban mal vestidos y con una gorra, una cachucha, pues entonces eran comunistas. Pero hoy en día es algo turbio. El recorrido político también es un fenómeno del hiperindividualismo. Los ciudadanos declaran que ya no están de acuerdo con el conjunto de lo que dicen dichos partidos. En el seno mismo de estos partidos, la gente dice, bueno, yo estoy de acuerdo con esto, pero no con esto. Antes no era así. Antes había que seguir la línea que definía el partido. Es lo mismo con la religión. Estamos haciendo encuestas. Entonces, en los resultados de estas encuestas, con católicos practicantes, por ejemplo, y les preguntamos, bueno, ¿qué opinas del Papa? Bueno, pues es un hombre santo, magnífico. ¿Estás de acuerdo con lo que dice sobre los homosexuales? Ah, no, claro que no. No estoy de acuerdo con eso. ¿Estás de acuerdo con el dogma del infierno? Ah, no, por supuesto que no. Y al mismo tiempo dicen que son católicos. Bueno, esta es la lógica de la autonomía. No es la pérdida de todo lo que conocemos, sino la libre composición de estas actitudes, comportamientos que ya no se dictan desde fuera y la gente está libre. Y por lo tanto, a veces tienen dentro de los partidos gente que ya no está de acuerdo, votan para el mismo partido, pero ya no están de acuerdo en muchos ámbitos, en muchos temas. Y entonces es un fenómeno totalmente nuevo y que expresa
este hiperindividualismo. También tienen fenómenos característicos de esto. Por ejemplo, la gente ya no sabe para quién va a ir a votar. Entonces, todas las encuestas lo muestran, ¿eh? Se hacen encuestas, por ejemplo, 8 días antes de una elección y preguntamos, ¿para quién votas? No sé. Ah, pero sí vas a votar. Sí, sí. ¿Pero no sabes para quién vas a votar? No, todavía no. Y entonces, ¿cuándo te vas a decidir? Bueno, pues allá. Allá cuando vaya a votar, entro y entonces ya tomo la decisión. Eso nos hace pensar en esos viajes, ¿saben? Con la agencia Last Minute, de último momento, en que compras más barato con un viaje de último momento. Y la gente viaja, pero ya no sabe a dónde. Igual aquí la gente vota, pero no sabe por quién. Y eso nos muestra el desfase que existe, porque antes existía esa fuerza de imposición por parte del partido político sobre los comportamientos. Hoy ya no. Tenemos algo flexible. La gente, bueno, toma su decisión al último momento, de manera impulsiva. Por supuesto, también existen cosas más graves que caracterizan nuestra época con respecto a la vida política. Y es una de las grandes características de la cultura hipermoderna y que conocen muy bien América Latina, pero que podemos observar en todas partes. Es el fenómeno de la pérdida de confianza por parte de los ciudadanos hacia la vida política en general. Es un fenómeno totalmente nuevo. Antes, en las sociedades modernas, teníamos sociedades de conflictos. Estábamos en guerra o en conflicto con los partidos que no nos gustaban. Existían visiones del mundo alternativas, totalmente conflictuales. Esa época ya no es la nuestra. Ahora nos encontramos en sociedades democráticas en donde existe un problema con la representación política. Desde hace 30 años, la pérdida de confianza de los ciudadanos es cada vez mayor en casi todos los países. Es cierto en México. Es cierto en Brasil, ya lo saben. Pero también en Europa. En Francia, en Italia. Existen masas de gente que consideran que los políticos no son honestos, son corruptos, que solo piensan en su propia elección, se desinteresan de la vida de la gente. Y es algo que explica esa distancia que existe ahora entre los ciudadanos y la vida política. Esta desconfianza por parte de los ciudadanos hacia los partidos políticos, hacia los líderes, hacia la policía en particular, en América Latina, hacia ciertas instituciones, pues la gente ya no cree, ya ha perdido la confianza. Y también lo podemos ver, lo podemos observar cuando votan. Cada vez existe más gente que ya no quiere votar, no porque la política no les interesa, sino porque ya desconfían. También observamos muchos votos blancos, nulos. Me ponen una boleta blanca, o sea, sin nada, porque ya no creen en nada, no votan por ningún partido, porque ningún partido les da confianza. Y también existe este fenómeno hipermoderno, el voto de rechazo y no de adhesión. Es un fenómeno importante, esencial. Muchos ciudadanos ya no votan para tal o tal partido, votan en contra del partido. Votan X porque no les gusta Y.
Tampoco les gusta X, Mais quand même, ils ne veulent plus. pero ya no quieren Y. Alors ils votent pour un. Entonces votan por otro. On est passé des votes Pasamos de un voto de adhesión, donde dicen, bueno, yo quiero que mi partido gane, a un voto para deshacerse de esa persona. Ya no los queremos aquí. Y eso se observa en todas partes. Cada vez vemos que los gobiernos no se quedan el tiempo de su mandato y llegan otros partidos que son partidos que emanan de un rechazo. Y eso obviamente es muy grave, porque observamos partidos populistas que llegan, que son partidos que protestan contra el partido del establishment. Entonces, esta pérdida de confianza en la vida política es muy grave, por supuesto. Es muy grave porque nutre el voto populista, también nutre votos que van hacia partidos demagógicos. Y eso hace que muchas veces, digamos, no en América Latina, pero tienen su vecino aquí del norte, que consiguió su elección tratando a los mexicanos de violadores y de personas, de rateros, de personas violentas, con estadísticas falsas, diciendo cosas que no tienen nada que ver. Entonces, la desconfianza hacia la clase política hizo que un conjunto de electores de clase media o baja fue a votar para un líder populista que decía cosas tremendas y que sobre todo se expresaba de manera con odio, digamos, con odio hacia el extranjero. Y aquí ven la desconfianza, la pérdida de confianza. ¿Y hasta qué punto es grave? Porque cuando rechazamos a los dirigentes, cuando ya no confiamos en nada, ya no se confía en el establishment, que ya no se confía en la prensa, en los medios de comunicación, entonces se producen fenómenos muy graves, y es un fenómeno grave. El ciudadano hipermoderno es un ciudadano cada vez más digital. Cada vez lee menos la prensa, pero escucha las redes sociales. Tenemos cada vez más gente que busca informarse en las redes sociales. Y eso es grave también, porque en las redes sociales encuentran todos los discursos existentes. No hay ninguna verificación, no hay ningún control. Y por lo tanto, los ciudadanos reciben mensajes que se parecen a lo que quieren saber, a lo que quieren escuchar, y no cosas que los invitan a reflexionar, a pensar, a ir hacia lo exterior. Entonces, esta desconfianza hacia los dirigentes, hacia el establishment, hasta los élites, los medios de comunicación, porque es un conjunto, favorece en gran parte los fake news, las noticias falsas, así como el ruido, el buzz, todos esos discursos que no se verifican. Por ejemplo, los ciudadanos británicos votaron para salir de Europa, basándose en mensajes que eran falsos. Los nutrieron con números, con cifras, sobre, digamos, millones y millones de gastos que se hacían en la Comisión Europea, que eran falsos, eran totalmente falsos, porque lo que se decía de la Comisión Europea era totalmente falso. Entonces, cuando ya no tenemos confianza hacia las instituciones, pues se abre la puerta a cosas extremadamente peligrosas. ¿Y cómo podemos explicar esta marea que está subiendo, la marea de la desconfianza por parte de los ciudadanos hacia la política, hacia las élites, hacia las instituciones? Pienso que
Existen varias razones. La primera, bueno, ya la comenté aquí, es el final de las grandes ideologías, porque antes las grandes ideologías eran como máscaras. La gente creía en algo, ¿no? Entonces, cuando eran comunistas no pensaban nada más, era como una ceguera. Confiaban, hasta en Stalin confiaban, porque creían en ese discurso. Pero cuando ya no hay fe, cuando ya no hay creencia en ideologías, todos los hechos, cualquier hecho permite decir que prometieron esto, pero no lo hicieron. Antes los dictadores, pues nadie los controlaba. Existía una dictadura y nada salía de ahí. Hoy estamos en mundos libres. Los candidatos prometen muchísimas cosas a los ciudadanos. La realidad es que, bueno, pasa muchas veces lo contrario. Y eso genera una decepción, y una decepción importante en los ciudadanos, porque ya no existe esa fe, esa ceguera ideológica. La segunda razón es que ahora estamos en sociedades globalizadas, y el mercado se ha vuelto más importante que el Estado. Y entonces los ciudadanos cada vez creen más o tienen esa sensación que los hombres políticos no pueden hacer mucho, que son títeres, que están entre las manos de potencias más grandes como Wall Street. Es el mercado el que manda. Los políticos que están ahí, bueno, su poder es muy limitado. Y por lo tanto es muy fácil usar esto para denunciar su incapacidad, para poder cumplir con sus promesas. Y obviamente el último factor importante es la corrupción. Es un fenómeno muy grave, ya lo saben. Cada vez hay más ciudadanos que consideran que los políticos son corruptos, que todos están, entre comillas, podridos, digamos. Todos están vendidos. Depende de los países. En algunos países es increíble, como Brasil, por ejemplo, y lo vemos en los resultados que ahorita estamos presenciando, que son muy graves, en situaciones en las cuales todos los partidos políticos están presentes y se benefician de forma personal, cuando esperaríamos de ellos que defendieran el interés general. Entonces, lo que nos podemos preguntar aquí, con respecto a las salidas, es si el individualismo tiene su origen en esta corrupción, en el seno de esta vida política. Por mi parte no creo. No es mi opinión. Yo pienso que la corrupción no es un fenómeno reciente. Los estudios que tenemos nos dan a pensar que, bueno, desde el siglo XIX la corrupción era muy importante. Los vínculos que existían entre la prensa y los partidos políticos, y en países donde hay poco individualismo, por ejemplo en países de Medio Oriente o de África, donde existe una corrupción absolutamente descomedida, lo vemos. Entonces es cierto que el hiperindividualismo hace que se pierdan esos ideales, porque la gente piensa en sus propios intereses y por lo tanto existe un declive del individualismo. Digamos, no un declive, sino que podemos deslizarnos hacia el individualismo poco a poco, ir hacia él y poco a poco no cumplir con la honestidad. Y por lo tanto, eso es un individualismo que podríamos calificar de irresponsable. Por supuesto, existe esta realidad, no la podemos negar, pero lo que les quiero decir es que frente a este individualismo irresponsable tenemos otras formas de individualismo. No hay que diabolizar el individualismo.
individualismo. El individualismo está compatible con el respeto de las normas morales. También existe un individualismo responsable. No todos dicen que el mundo se va a acabar después de mí, o sea, que no dicen solo yo, no, y los demás no me importan. No, por supuesto que no es así. No estamos en el grado cero de los valores. La gente quiere vivir feliz, están buscando la felicidad. Es cierto eso. Pero eso no significa que todos son malos, que todos son deshonestos. Querer la felicidad no significa que todos son vándalos y que quieren todos aceptar a la mafia. Entonces, la responsabilidad de la responsabilidad individual no es la inmoralidad. No lo es de manera forzosa. La gente sigue sabiendo lo que es el bien y lo que es el mal. Saben muy bien cuando están haciendo algo bien y algo mal. Y mucha gente se compromete en el mundo para hacer cosas buenas, para hacer cosas en las que creen que son justas. La gente firma peticiones, están debatiendo y se comprometen para causas nobles, para el planeta, para los niños, las mujeres y en todas partes. Hay una exigencia de moralización de la vida política. Lo saben aquí en América Latina, donde esta exigencia es una de las más fuertes que existen. Queremos aquí en América Latina una vida política moral que no esté dictada por intereses privados. El individualismo no es únicamente estar en casa y ser deshonesto. El individualismo no es la tumba de la moralidad. No es sinónimo de egoísmo, de corrupción. Por supuesto que existe esta vertiente, por supuesto, pero también existe otra vertiente. Y es por eso que no debemos perder la esperanza. Por eso no debemos ser pesimistas. Claro que la época es difícil. Claro que las cosas han llegado a un punto muy grave. Pero si caemos en pesimismo, en un pesimismo total, entonces ¿para qué? ¿Para qué seguimos? ¿Para qué vamos hacia adelante? Y podemos hacerlo porque podemos observar que sí hay gente que hace cosas buenas. No es cierto que todo el mundo quiere robar, que todo el mundo quiere hacer actos de corrupción. No es cierto, por supuesto que existen. Pero la idea de ser responsable de su propia vida, de querer ser responsable de su propia vida, no es sinónimo de pérdida de moralidad y de cinismo. Y es por eso que nos estamos equivocando cuando identificamos el individualismo con la llegada de una democracia sin sustancia, sin ética, sin actitud cívica. No es cierto. Lo que sí es cierto, en la descripción matizada, es que la gente ya no tiene fe en grandes transformaciones mundiales, globales. Eso es cierto. Pero nunca ha habido tanta gente militando, actuando en asociaciones, peleando por valores. Existen millones de personas que actúan y que actúan para causas limitadas, claro. Por ejemplo, para defender a los niños, a las mujeres, a la naturaleza. La gente se compromete, actúa. Es un tipo de individualismo responsable, comprometido, pero no con una idea de cambiar el mundo de manera total. No, los ciudadanos hipermodernos buscan transformaciones más puntuales, más pragmáticas, en las cuales tienen la posibilidad de actuar en cuanto, por ejemplo, a educación, a matrimonio, a educación, a naturaleza, a salud.
existe mucha buena voluntad, hay mucha gente que actúa. Tomen, por ejemplo, la gente que denuncia dentro de los organismos mismos y dentro de las redes sociales actos de corrupción de bancos, de grandes empresas, dentro de esas mismas empresas. Hay gente que trabaja ahí que denuncia lo que está pasando y que están arriesgando su propia vida. Y aquí vemos un comportamiento totalmente individualismo y a la vez responsable, porque están tomando ese riesgo. Sí existe. Por lo tanto, no es cierto que el hiperindividualismo contemporáneo es cada quien con su celular en la playa pensando en yo y yo. No, no es cierto. No es cierto. Hay gente que, por supuesto, ya no quiere sacrificarse, por supuesto que ya nadie quiere morir por Stalin. Y qué bueno. Bueno. Pero también actúan y están ahí comprometidos. Esta regresión parcial del espíritu público a veces se presenta como algo peligroso. Porque nos dicen que ya no existe esa fe en la democracia, pero voy a volver a tratar esto porque me parece que es muy grave. Pero bueno, es cierto que ahora, 40% de los electores americanos, cuando hubo las elecciones, cuando votaron a Trump, decían que si Trump tomaba medidas sin tomar en cuenta al Congreso, bueno, pues no tendría importancia. Me parece muy grave. Eso significa que hoy en día existen cosas y que cuando no se obedecen las leyes, pues no pasa nada, y que necesitamos un líder autoritario. Y eso me parece muy grave, porque la democracia es un estado de derecho y si no respetamos el derecho, pues es muy grave. Su vecino de Brasil tuvieron en mayo, junio, tuvieron una huelga de transportistas que paralizó el país durante varias semanas. Existía un porcentaje de brasileños que decía que simplemente ellos pensaban que necesitaban que el ejército tomara riendas en el asunto. Entonces existen riesgos, por supuesto, y existen amenazas, por supuesto. No se trata del fascismo tipo Mussolini o Hitler, no, ya la época cambió, pero dense cuenta, existen riesgos. Ahora hay gente que piensa que para un partido, para un líder, no respetar el Estado de Derecho es algo positivo. Bueno, entonces vamos a decir, bueno, ahí está el responsable, es el individualismo. Estuvo destruyendo la fe que existía en la democracia, en la libertad. Y me parece que el diagnóstico no tiene por qué ser tan severo. Por supuesto que esos hechos existen, pero pienso que nuestras democracias son más fuertes que entre las dos guerras mundiales. Existen amenazas, obviamente, muy fuertes y que están aumentando en potencia. Voy a tratarlas más tarde. Pero pienso que la mayoría de los ciudadanos quieren sus libertades democráticas, quieren su derecho a votar y el respeto a la ley y a la Constitución. Pienso que existe una fracción de la población que se está distanciando con respeto a las leyes, al imperativo de respetar estas leyes, pero pienso que a pesar de todo, el neoindividualismo creó un apego más fuerte a las democracias que entre las dos guerras mundiales, cuando caímos en un totalitarismo. Existen amenazas. ¿Cuáles son? Bueno, son las democracias iliberales, no liberales. Son democracias, la gente vota, pero después el derecho no respeta, el Estado no respeta el derecho. Es grave y es lo que pasa, por ejemplo, en Polonia, en Turquía, en
Hungría y puede ser que pase en Brasil. Por lo tanto, tenemos amenazas reales y considero, a pesar de todo, que las democracias son más fuertes en sus cimientos que entre las dos guerras mundiales, cuando las democracias desaparecieron por completo y que fueron aplastadas por el totalitarismo, el auge de los totalitarismos. El punto esencial aquí es que la amenaza de nuestra época probablemente no sea el hiperindividualismo. Lo que amenaza mucho más la estabilidad de nuestras sociedades son las desregulaciones ultraliberales. Y eso porque el ultraliberalismo generó desigualdades mayores, desigualdades que generaron un sentimiento de inseguridad entre los ciudadanos. Y me parece que aquí es donde tocamos el fenómeno más importante. Y permítanme insistir en ese punto. Escribí un libro a principios de los 80 que se llamaba La Era del Vacío. La era del vacío hoy en día es la era de la inseguridad. Nuestras sociedades son sociedades de autonomía individual. Eso es cierto, pero esta autonomía individual tiene un precio que hay que pagar y es muy pesado. Y eso es una inseguridad generalizada. Y esta inseguridad generalizada está vinculada con muchos factores. Tenemos muchas libertades en vida sexual, vida familiar, religiosa, de consumidores, pero al mismo tiempo le tememos casi a todo. ¿Y eso por qué? Bueno, porque ya no tenemos esa comodidad de las antiguas tradiciones, la comodidad de los partidos políticos como existían antes. Ya no... El individuo hoy en día tiene que existir por sí mismo en un mundo en el cual el dinero es cada vez más importante, con recursos que ya no están aumentando. Por ejemplo, para regresar a este tema del hiperindividualismo y del hipercapitalismo, en los 50, cuando era joven, bueno, vivía en una familia que era humilde y no teníamos casi nada. No teníamos teléfono, no teníamos refrigerador, no teníamos coche, no teníamos televisión. Tenía 2 o 3 juguetes. No teníamos nada, pues tampoco vivía sin felicidad, así era. Pero hoy en día, bueno, ¿qué familia quiere eso para sus hijos? Eso ya no se puede considerar. Ni siquiera la gente que vive en las calles quiere vivir sin celular. Entonces, el capitalismo generó cada vez más necesidades, pero los ingresos de la gente no están subiendo. Entonces existe un tipo de inseguridad. La gente al final del mes vive a crédito, ¿no? Y entonces al final genera una sensación de inseguridad personal. No es una infelicidad para todos así absoluta, pero crea una situación de dificultad permanente. Esto no significa que no existían dificultades de otro índole en las sociedades de antes. Pero esta está vinculada con las sociedades de capitalismo, del consumo, que no paran de generar necesidades. Y la gente, por supuesto, no puede seguir eso. Entonces están endeudando. Y eso fue la raíz de la crisis de los subprimes. La gente las empresas obligaron a la gente a endeudarse y luego todo colapsó. Eso es una de esa primera inseguridad está vinculada con el hipercapitalismo del consumo. Otro gran factor de otra gran razón de esta inseguridad, la conocen aquí en América Latina, es la inseguridad física de la criminalidad.
de la mafia, del tráfico de droga. La primera función de un Estado es asegurar la seguridad. La seguridad es un bien de primera necesidad, donde los ciudadanos ya no pueden tener seguridad para su persona, para sus bienes. El Estado está en derrota. El Estado ya no es capaz de responder a su función primera, que es asegurar la paz civil. Como ustedes lo saben, en muchos países los ciudadanos sufren de esta inseguridad que está vinculada con delincuencia, con pobreza, con muchos factores. Y es lo que explica, desafortunadamente, que gente se pueda aprovechar de eso, porque hay gente que tiene miedo. Por ejemplo, leía lo que estaba pasando en Brasil. Gente que siempre votó hacia la izquierda, no eran fascistas, por supuesto que no son fascistas, pero hay una mujer, por ejemplo, que decía, bueno, yo ya no puedo más, yo vivo en un barrio que tiene mucha inseguridad y quiero a alguien que meta paz en este barrio. Entonces va a votar por un candidato populista cuando siempre había votado por la izquierda. Y eso es algo lamentable, pero lo podemos entender. Frente a una situación de inseguridad existen riesgos graves. La función principal del Estado es responder a esta necesidad fundamental de los ciudadanos de vivir en paz. Si el Estado no es capaz de responder ante esa situación, vamos hacia una situación catastrófica. La raíz de estos grandes males, de los grandes males que están en auge hoy en día, se encuentra en el vacío ni el individualismo, se encuentra en la inseguridad. La ausencia de protección de los ciudadanos en su vida concreta, en su vida inmediata, pero también para sus hijos. Tememos por nuestros hijos, tenemos miedo de que vivan menos bien que nosotros. Y eso tiene por consecuencia la derrota de las políticas de educación. En muchos países donde los estados ya no invierten lo suficiente en educación. La educación es un fenómeno central, es un fenómeno fundamental, esencial. Y por supuesto, para elevar el nivel de la gente, para poder capacitar gente y que puedan enfrentar la globalización con profesiones que requieren de inteligencia, pero también porque si vemos que nuestras autoridades invierten en educación, eso significa que estamos entregándole confianza a la gente para el porvenir, porque el porvenir no son las riquezas que vienen de las minas, por ejemplo, son las riquezas que encontramos en los hombres, en las personas, y esas personas hay que capacitarlas. Si no las capacitamos, si no las formamos, pues no estamos preparando el porvenir. La inversión en la educación, esa es la gran riqueza de mañana. Eso es lo que da el orgullo de la gente, eso es lo que proporciona orgullo a la gente, proporciona orgullo para sus hijos, para que hagan algo en sus vidas, para que hagan algo interesante. ¿Y cómo lo podemos hacer cuando los estados ya no invierten como se tendría que hacer en la educación? La vida política no solo es la vida de los partidos, eso es la política que solo trata de política. Pero hay algo mucho más importante. La política tiene que estar ahí para volver a entregarle la confianza a los ciudadanos. Y si la política no consigue eso, es una derrota completa, porque el capitalismo no va a atribuirse ese papel. No es su misión. La misión del capitalismo es generar riqueza, generar productos, servicios y hacer dinero, producir dinero. Y lo hace bien.
No podemos pedirle al capitalismo que sea justo. No es lo que hace el capitalismo. Le toca al Estado, a la política, hacer que el capitalismo no sea el sinónimo de desfases absolutamente insoportables entre las desigualdades. No tengo nada en contra de las desigualdades, son necesarias de cierta forma, ese no es el problema. Pero, las desigualdades en justicia, por ejemplo, y la justicia no es solo una cuestión de todas las demandas y cosas así, sino es la justicia social de la que les estoy hablando. Necesitamos ahora en esta era del hiperindividualismo que se acepten las iniciativas de los hombres, porque las economías que no aceptan esas iniciativas las encontramos en Venezuela, por ejemplo, y eso es lo que genera. Nadie quiere de ese modelo, nadie quiere ese modelo. Queremos economías dinámicas y por lo tanto economías que se fundamentan en el individualismo, pero si necesitamos iniciativas, si necesitamos responsabilidades por parte de los hombres, necesitamos primero capacitación, formación, educación y por lo tanto necesitamos una inversión muy fuerte en los sistemas educativos y segundo, necesitamos también políticas justas y justo, con lo justo me refiero a leyes sociales que tomen en cuenta las necesidades de los individuales, que vivan con dignidad y encontrar compromisos. La justicia social no es una palabrota, es compatible con el individualismo, no va en contra de eso. Ustedes lo saben, el capitalismo es flexible. No solo existe un tipo de capitalismo, existen muchos. El capitalismo sueco no es el capitalismo americano, no es lo mismo. Existen modelos muy distintos de capitalismos, existen capitalismos compatibles con la toma en cuenta de los ciudadanos, por ejemplo, cuando pierden su trabajo, posibilidad de reconversión, de capacitación, leyes sociales que los tomen en cuenta, leyes sociales que hagan contrapeso ante las desigualdades y hacer que todo el mundo pueda estudiar. No es el caso en Estados Unidos, donde tienen que pagar $80,000 para poder inscribirse en Harvard. La justicia democrática exige justicia y justicia social que no es caridad. Pienso que hoy en día ya no se trata ni de capitalismo ni de individualismo hipermoderno y ya no se trata de condenar eso porque nada se hará sin capitalismo y sin individualismo. Porque tienen que entender que si no solo son descuento, es retórica. Está muy bien en una reunión. En Francia tuvimos un presidente electo, un presidente que elegimos que diabolizó los bancos y vimos 2 años después que generó una política de derecha. Entonces ya no hay que tener este tipo de discursos. El capitalismo no es el diablo y el individualismo tampoco. Pero hay una condición que respetar. Es el contrapeso. El contrapeso que permita humanizar, civilizar la civilización de la rentabilidad y la autonomía. Pienso que ese es el camino. Ese es el camino que debemos de tomar. Y si no lo hacemos, considero que existen riesgos. No riesgos como antes. Yo ya no creo en el regreso del totalitarismo, tampoco creo en un nuevo Hitler, la verdad no. Yo pienso que el riesgo hoy en día son democracias iliberales, no liberales. Lo que vemos en Turquía, lo que vemos en Polonia es ese tipo de democracias. Y una vez más les digo que la respuesta ante esta situación son políticas que sean capaces
de volver a entregarle la confianza al ciudadano. Y esa confianza no se construye con palabras. Las palabras son buenas, por supuesto, pero necesitamos políticas. Y necesitamos políticas que sean justas. La justicia no es una palabra que ya no está de moda, sino que es un imperativo crucial, esencial para este siglo, para que la hipermodernidad mercante no nos lleve a callejones sin salidas que conocemos en las sociedades liberales. Muchísimas gracias. ¿Cómo? ¿Jeremy qué? Anaya. Anaya. Esto es para ti. Gracias. Está caliente. Felicidades. Está bien caliente, ¿verdad? Okay. A ti. Muchísimas gracias. 2, 3. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, Gil estará el día de mañana con nosotros dentro del ciclo Construyendo la Democracia. Mañana Luciana Cadaya estará entrevistando a Gilles Lipovetsky con la actividad El Ágora Digital, Política y Redes Sociales. Les recordamos que ahorita pueden pasar ya por su identificación. Recuerden, mañana la invitación de Gilles Lipovetsky a las 12 del día aquí en este Foro Filo. También muchísimas gracias a Jeremy Anaya, quien estuvo acompañándonos y apoyándonos en la traducción. Muchísimas gracias, Jeremy. Y bueno, agradecerles su presencia, su participación. Queremos invitarlos en unos momentos más. Vamos a realizar una calenda, nos acompañará banda de música, nos acompañarán las chinas oaxaqueñas de Genoveva Medina. Afortunadamente ha dejado de llover, empieza a asomarse el sol, entonces muchísimas gracias. Les esperamos en esta calenda. Así ha empezado esta Feria Internacional del Libro en su edición número 38, con una mente brillante, diciéndonos verdades contundentes o puntos de vista muy importantes, porque la verdad, como dicen los filósofos, es relativa. Sin embargo, Gilles Lipovetsky ha explorado a lo largo de los últimos 30 años el comportamiento de las sociedades y ha podido sacar algunas observaciones que sin lugar a dudas nos son muy útiles, sobre todo en esta ocasión hablando del elector, también como consumidor, del poder del capitalismo y del mercado, de la autonomía, del voto de rechazo, de los políticos y su compromiso o falta de compromiso, del papel del Estado como garante de la confianza de los ciudadanos, cosa que no se le debe dejar al capitalismo, y por supuesto de las diferentes variantes y matices de la autonomía y el individualismo, y del peligro que nos dice que hay en América Latina, sobre todo de las desregulaciones neoliberales, lo que causa inseguridad en los ciudadanos. Sería bastante largo hacer un resumen muy certero sobre lo que nos acaba de decir este pensador francés en la inauguración de la Feria Internacional del Libro, en esta conferencia magna. Y nosotros le invitamos a continuar con la Feria Internacional del Libro. Él va a tener otras presentaciones el lunes a las 11 de la mañana, el próximo lunes 22, se presenta en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca y el público oaxaqueño va a poder escucharlo nuevamente. Además de conferencias, sabemos que tenemos programas, tenemos diferentes talleres, presentaciones de libros, charlas, música, espectáculos y un punto sobre todo de encuentro para todas aquellas personas que alrededor de la palabra escrita quieran entrar en este mundo que es, sí, de imaginación y creatividad, pero también de reflexión sobre lo que somos y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a través de la señal de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, y como dijo el director de esta Feria Internacional del Libro al inicio de su discurso, el licenciado Guillermo Quijas, agradeció a todo su equipo. Nosotros también en CorTV somos un equipo. Nada es posible sin todas las personas involucradas en hacer llegar ahí hasta donde usted está
todo lo que transmitimos. Y en este caso, esta feria donde la civilización, la cultura, el pensamiento, la creatividad, la crítica y, por qué no, también la diversión, el entretenimiento y el juego están de por medio. Venga, hasta el 28 de octubre estará la Feria Internacional del Libro en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, en Santa Lucía del Camino, y en Exhotel Santa Lucía del Camino, y tenemos las diferentes rutas, las 5 rutas que gratuitamente le traerán hasta esta gran manifestación cultural. Soy Rodrigo Vargas Díaz y a nombre de todo el equipo técnico, administrativo y de producción me despido de ustedes, esperando que sigan disfrutando del Oaxaca cultural, que tiene muchísimo que ofrecer. Hasta la próxima.